Y este domingo fue decretada una alerta nuclear en Japón, en una tercera central nuclear, luego de los daños provocados por el terremoto. Y bueno, esto hace surgir la pregunta sobre cuáles son las posibilidades y riesgos de tener este tipo de energía en Chile. Y vamos a tomar contacto con Jaime Salas, quien es director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para plantearle esta y otras preguntas también relacionadas con este tema. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo está usted? Muy bien, claro, un poco preocupado después de lo que pasó en Japón estos últimos días. A veces desde la ignorancia uno se pregunta en verdad si es que es posible construir centrales hidroeléctricas en el que dicen que es el país, centrales nucleares, en el que dicen que es el país más sísmico del mundo. ¿Eso es tan cierto como para poder planteárselo de esa manera? Bueno, yo creo que vamos a tener que observar la evolución de los acontecimientos que están pasando en Japón. Efectivamente, es un país que tiene condiciones sísmicas especiales, aumentadas diría yo, y justamente la respuesta de los constructores de centrales va a quedar en evidencia respecto de cuáles fueron las consideraciones de diseño y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron después de un evento como este. Es decir, si efectivamente los criterios de seguridad, que son los que determinan si la planta está en condiciones o no de cumplir con su cometido, digamos, y no liberar radiación al exterior, se cumplió o no. Que estamos viendo de parte de las autoridades y ver cuál es el resultado final durante los próximos días. Pero por ejemplo en el caso de la situación chilena, con el terremoto que vivimos el año pasado, si bien el epicentro no estuvo acá en Santiago, pero sí se sintió bastante fuerte. ¿Ustedes pudieron evaluar posibles daños o posibles, no sé, situaciones de emergencia que se pudiesen vivir con un terremoto, por ejemplo, como la envergadura de lo que tuvo Japón durante las últimas horas? Bueno, es difícil evaluar esa situación cuando nosotros no tenemos reactores nucleares que producen electricidad en el país. Uno puede observar, digamos, lo que está pasando en Japón, puede tomar en consideración cuáles son las condiciones de diseño básico que consideran efectivamente la mitigación de los efectos de los sismos. Por lo tanto, no es que nosotros no hemos podido hacer un análisis de una situación que en realidad en Chile no se ha dado. Por lo tanto, nos alimentamos del conocimiento que podemos obtener en general antes de inclusive de estos dramáticos acontecimientos, y posteriormente estoy seguro que reguladores, que operadores y que la propia industria generará lecciones aprendidas y veremos cuál es el resultado de esas lecciones aprendidas. Entonces, un poco adelantado señalar de que en Chile sería riesgoso instalar una planta nuclear. Así es, yo creo que Chile no ha descartado la opción nuclear para producción de energía eléctrica, por lo tanto habría que estudiar el problema integralmente. Obviamente, una vez que los resultados de esta dramática experiencia que está pasando en Japón sean absorbidos y procesados para la generación de lecciones aprendidas realmente. Esto nada más que para llamar un poco a la calma, lo que está sucediendo en Japón, nosotros estamos bastante lejos de que hubiese una emergencia o una urgencia a raíz de que alguna de estas plantas llegue a tener un problema mayor. Chile, ¿podría tener alguna consecuencia respecto a eso? Esta nube, por ejemplo, que podría expandirse por parte de los alrededores de Japón. Bueno, es muy difícil anticipar una cosa como esa porque depende mucho de cuáles sean las condiciones en que eso ocurra, si es que ocurre. Nosotros estimamos en base a las informaciones que estamos recibiendo de que es poco probable, aunque no es imposible, que se produzca alguna liberación de radioactividad, pero realmente hacer una estimación sobre eso basado en los hechos que están ocurriendo es muy difícil. Mucho va a depender de cuál es la gravedad de la situación que se produce, mucho va a depender de las condiciones atmosféricas, de las concentraciones. En una primera mirada uno puede decir que si la situación se mantiene tal como está, no debería haber ningún riesgo para la población chilena. ¿Cuál sería el escenario más complejo para nosotros? Porque Japón ya está en una situación bastante compleja, pero para nosotros, ¿cuál sería el escenario más difícil? Bueno, un escenario más difícil es el que en general tendría la comunidad internacional si es que se produce la fusión de núcleos en esta situación, y además de eso los edificios de contención, que son la siguiente barrera que está diseñada justamente para mitigar los posibles efectos de esto, son vencidas. Es decir, todavía queda la posibilidad inclusive de que se fundan núcleos y sean limitados, como es el diseño de los reactores, por los edificios de contención. Por lo tanto, el peor escenario, obviamente, sin decir que eso pudiera afectar a Chile, es que el reactor se funda, es que el edificio de contención no sea capaz de contener y se libere radiactividad a la atmósfera y sea conducida por los vientos y por las masas de aire. Claro, pero es muy difícil
imaginarse que eso pudiera afectar a Chile bajo las condiciones que están en estos momentos. Claro, y un escenario bastante difícil que ocurra, por lo menos hasta ahora, de acuerdo a lo que informan las autoridades. Lo quiero llevar un poco de nuevo al plano local. Instalar una planta nuclear en nuestro país, no solo construir, me imagino yo que debe ir acompañado de todo un tema cultural por parte de la ciudadanía de enfrentarse a este tipo de plantas, ¿no? ¿Usted cree que está ese escenario en Chile diseñado como para poder plantearse de manera férrea de poder quizás en un futuro instalar plantas nucleares en nuestro país? Bueno, yo creo que ese es propio del proceso normal que transcurre en los países cuando piensan o no descartan la posibilidad de instalar energía nuclear. Yo creo que cuando uno revisa las recomendaciones del OIEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica al respecto, los países sufren un proceso en el cual los temas se comienzan a discutir, los principales tópicos comienzan a ser trabajados, comienzan a ser evaluados. Por lo tanto, se genera una discusión en la cual participan todos los actores relevantes de la sociedad y se comienza a avanzar. En este caso, nosotros, el país no ha descartado la posibilidad de tener energía nuclear, si bien no ha decidido implementar un programa para ello. Esto es normal y ocurre en todos los países que por primera vez optan por esta posibilidad, e inclusive aquellos países que ya tienen instaladas plantas y deben sufrir procesos similares de aceptación, etcétera, siguen un itinerario que justamente persigue que todos los actores que sean relevantes y que tengan algo que decir, técnica y también desde el punto de vista de la opinión pública, sean incorporados en el proceso. Por lo tanto, en este caso, si es que esto ocurriera en Chile, cosa que no se ha decidido, el proceso genéricamente sería más o menos similar. Cuando se le pregunta en términos de los cuestionamientos que se han hecho, por ejemplo, al centro que está ahí en La Reina, siempre hay ciertas acusaciones, o por ejemplo se señala que no se estarían respetando los anillos de seguridad, que las construcciones aledañas están pasando ese anillo de seguridad, que es una cierta cantidad de metros a la redonda, en fin. ¿Cómo responde usted, por ejemplo, a ese tipo de llamadas de atención de la ciudadanía o de críticas que se han realizado? La verdad es que nosotros tenemos claro convencimiento de que se está cumpliendo con todo lo que está previsto para este tipo de plantas, digamos. Esta hay que considerar que difiere mucho de la naturaleza de un reactor nuclear que produce electricidad, como los que estamos observando tanto en Japón como en el resto del mundo. Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno el poder compartir conocimiento, acercar a las personas que tienen alguna opinión al respecto en lo que usted me señala, de modo que puedan entender que puedan obtener una buena visión de que este tema está muy bien tratado en este país. Están tomadas todas las medidas, estas plantas son muy seguras, han ocurrido ya 2 terremotos importantes desde que nosotros tenemos estas plantas, tanto aquí en La Reina como en La Aguirre, y los sistemas han reaccionado como está previsto. Yo creo que hay suficientes motivos para que la población esté muy tranquila respecto de la localización de estos reactores en este país. Hay casos muy claros en otros países donde los reactores de este tipo se ubican en medio de las ciudades. Realmente no existe a nuestro juicio, y basado en todo lo que son las precauciones y las seguridades propias técnicas de esto, la posibilidad de que esto tenga algún problema para la población. Bueno, le quiero agradecer, Jaime, por haber estado en contacto a esta hora de la tarde junto a nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Germán. Gracias.